Buenas tardes, hermanos. Es un gusto verlos. Buenos días, ¿no? Buenas tardes. Es un gusto verlos y poder compartir este tiempo juntos, concentrando nuestra atención en la palabra de Dios, que es lo más importante, el tesoro más grande que tenemos en la tierra y de los cuales nosotros somos meros mayordomos. Es todo lo que somos. Para comenzar, quiero leer las palabras de Richard Deham, que en su libro llamado Men Sent from God, traducido en castellano es Hombres enviados por Dios, este autor enumera algunas de las críticas que reciben los pastores comúnmente. Van a ver que la lista, por supuesto, está escrita con un tono de broma, pero no por eso deja de decir la verdad en algún sentido. Comunica cierta verdad al respecto. Y este autor escribe así. Dice, si el pastor es joven, dicen que le falta experiencia. Si tiene canas, es demasiado viejo para los jóvenes. Si tiene 5 hijos, tiene demasiados, es un irresponsable. Si no tiene hijos, da mal ejemplo. Si predica de sus apuntes, tiene sermones prefabricados y es un poquito seco. Y si sus mensajes son extemporáneos, entonces no es profundo. Si está preocupado por los pobres de la iglesia, dicen que está llamando mucho la atención. Pero si se preocupa de los ricos, es un aristócrata. Si utiliza demasiadas ilustraciones en el sermón, descuida el texto. Y si no utiliza demasiadas historias, entonces no es claro. Si condena el mal, es un malhumorado. Si no predica contra el pecado, es un transigente. Si predica la verdad, entonces es ofensivo. Si no predica la verdad, es un hipócrita. Si no complace a todos, está dañando a la iglesia y debería irse. Si complace a todos, entonces no tiene convicciones. Si conduce un coche viejo o un auto viejo, avergüenza a su congregación. Si maneja un carro nuevo, entonces está poniendo sus afectos en las cosas terrenales. Si predica todo el tiempo él, la gente se cansa de escuchar a un solo hombre. Pero si invita a otros predicadores, está rehuyendo a su responsabilidad principal. Si recibe un gran salario, es un comenciarte. Y si recibe un sueldo pequeño, dice este autor, bueno, dicen que de todos modos el pastor no vale mucho. Esta lista es un reflejo de la crítica que forma parte de la vida pública del pastor, de la crítica que forma parte de la vida pública de los líderes de la iglesia. Pero la crítica de por sí no es exclusiva al ministerio pastoral. De hecho, la crítica alcanza a cualquier persona, en cualquier ámbito de la vida. No está solamente designada para el pastor. De hecho, es casi imposible hacer algo sin ser criticado hoy en día. Casi imposible, y las redes sociales fomentan eso incluso más. Hoy criticamos a todos, y todos nos critican, como ilustra la experiencia de cierto joven soltero, que cada vez que traía a casa a una futura esposa, dice que su madre lo criticaba sin piedad. Cada vez que traía una mujer a la casa, la mamá lo criticaba, o la criticaba, mejor dicho. Entonces, el joven ya cansado, sin saber qué hacer, le preguntó a un amigo, ¿qué hago? Cada vez que llega una mujer diferente a mi casa para ver si es la mujer de mi vida, mi esposa, mi madre, la condena. Entonces, ¿qué le dijo el amigo? Bueno, encuentra a alguien que se parezca a tu mamá. Sabio consejo. Así que buscó hasta que encontró una mujer idéntica a su madre. Idéntica, igualita. Se parecía a su madre en todo sentido. Hablaba como su madre e incluso pensaba como su madre. Era lo increíble, era un clon. Así que, ¿qué hizo? La llevó a casa. Y la siguiente vez que vio al amigo que le había dado el consejo y le preguntó qué le había parecido la chica a su madre, el soltero contestó, fue genial. A mi madre le encantó, pero mi padre no la podía soportar.
La crítica abunda por todos lados. Por todos lados. Y aunque a menudo hacemos bromas al respecto, la verdad es que la crítica es muy desagradable cuando nos convertimos en su víctima. Cuando somos el foco de atención de la crítica despiadada, apresurada y desmedida, nos duele, nos lastima. Y la verdad es que hay pocas cosas que sean más agotadoras y más debilitantes como la crítica áspera en el ministerio, injustificada, cuando nos dicen cosas que no son reales. Y lo más triste de todo es que la iglesia está llena de hermanos que tienen este supuesto don espiritual, de la crítica. Está plagada de hombres y mujeres que les encanta condenar a los demás. Ahora, Cristo no estaba para nada de acuerdo con este tipo de actitud. Cristo prohíbe esta actitud, condena este tipo de juicio. Y esto queda muy claro en los primeros versículos del capítulo 7 de Mateo, y es donde quiero que me acompañen esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias a los primeros versículos del libro, o del capítulo número 7 del libro de Mateo. Y en este pasaje nosotros encontramos 3 elementos que me gustaría que consideremos esta mañana para cuidar nuestro corazón de este pecado tan despiadado y engañoso que se pasea por los pasillos de la iglesia, el de la crítica. Y dejar de criticar en la iglesia. Mateo capítulo 7, este es el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Comienza en el capítulo 5, Jesús ya había hablado y llega aquí al capítulo 7, después de hablar del afán y la ansiedad, y dice versículo 1 de Mateo 7, escuchen, no juzguéis, dice el Señor, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis, dice Jesús, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias porque esta mañana podemos juntos, este grupo de hombres que aman tu iglesia, venir a escuchar tu voz por medio de la predicación de la palabra. Queremos exaltar tu palabra porque sabemos que tu palabra es inerrante, es suficiente, es infalible, nos guía siempre en la verdad, nos conduce hacia tu voluntad, nunca nos engaña, siempre nos edifica. Señor, te ruego que tu palabra esta mañana sea esa lámpara que ilumina nuestros pies, ese espejo que nos deja ver nuestra falta de semejanza a Jesús, nuestras imperfecciones, nuestras fallas, esos pecados escondidos, de los cuales muchas veces somos culpables. Oh Señor, danos un espíritu humilde. Y prepara el terreno de nuestro corazón para recibir tu palabra, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de recelo, sin ningún tipo de excusa. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi enseñanza, mi mensaje esta mañana es A dejar de criticar. A dejar de criticar. Y como dije,
en la introducción, hay 3 elementos que me gustaría que consideremos esta mañana de este pasaje de Mateo 7, del 1 al 6, para cuidar nuestro corazón de este pecado tan engañoso, tan perverso y tan despiadado que muchas veces nuestro corazón alberga. Y antes que nada, debemos entender la exhortación. La exhortación, este es el primer elemento, la exhortación. Este es el primer elemento del pasaje y sin lugar a dudas este es el elemento más importante del pasaje. Noten lo que dice Jesús, Mateo 7, versículo 1. No juzguéis, hasta ahí nomás. No tenemos que ir más allá de eso. No juzguéis, ahí está la exhortación. No juzguéis, dice Jesús. Ahora, mucho se ha dicho acerca de esta exhortación, mucho se ha escrito acerca de este mandato. Es probablemente una de las declaraciones de la Biblia que más se usa en nuestros tiempos hoy. Pero su uso no justifica su abuso. Su uso no siempre es el mejor. Algunos, por ejemplo, sostienen que los creyentes específicamente nunca deben evaluar a nadie por nada del mundo sobre la base de este versículo. La Biblia dice, no juzguéis. No me puede juzgar. En la iglesia, por favor, nada de estas evaluaciones, nada de críticas. Basta. Hoy en día se usa este versículo para hacer un llamado a la tolerancia, para instar a los creyentes a permitir prácticamente todo, ¿en nombre de qué? En nombre de la paz, en nombre de la unidad en la iglesia. Ahora, semejante interpretación proporciona un escape muy conveniente a la confrontación. Aquel que no quiere ser confrontado ama este versículo. O esta interpretación del versículo, mejor dicho. Sin embargo, esta interpretación no es la correcta y no puede serlo. No puede serlo por varias razones. Pero por lo menos déjenme darles algunas, sin ir muy lejos. El mismo contexto del pasaje nos ayuda a interpretar la exhortación de Jesús en Mateo 7, versículo 1. El mismo contexto nos ayuda a determinar que esta no es la interpretación correcta de este pasaje. Veamos el versículo 6, que lo acabamos de leer. Versículo 6, Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, a los cuales les dijo, no juzguéis, en el versículo 6 le dice que no deis lo santo a ¿quiénes? A los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hermanos, es meramente imposible obedecer el mandato del versículo 6 sin emitir algún tipo de juicio, algún tipo de evaluación para saber quiénes son perros y quiénes son cerdos. Hay que emitir algún tipo de juicio para saber si le doy lo santo a un perro o si le doy lo santo a un cerdo. O sea, en el mismo contexto nos damos cuenta, sin ir muy lejos, de que nosotros estamos obligados a emitir algún tipo de evaluación, algún tipo de juicio. Más adelante, en este mismo capítulo, en el capítulo 7, noten lo que dice, versículo 15. ¿Qué dice Jesús? Guardaos ¿de qué? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En el mismo capítulo, Jesús dice que tenemos que tener cuidado de los falsos profetas. Ciertamente hay personas en la iglesia que parecen ser inofensivas. Hay personas en la iglesia que parecen ser honestas. Pero Jesús dice, son muy peligrosas, son falsos profetas. Por tanto, el punto es este, el punto es que siempre nosotros debemos emplear el discernimiento. Siempre. Siempre debemos estar alerta a las acciones de las personas. Siempre debemos estar alertas a la doctrina, a la enseñanza de las personas. De lo contrario, no podríamos obedecer el versículo 6 y el versículo 15 de este pasaje, de este capítulo. Así que, sin ir muy lejos, nosotros podemos comprobar y podemos concluir
que esta interpretación tan prevalente, tan común de nuestros días, que no hay que juzgar a nadie en la iglesia, no puede ser correcta. No se ajusta, no concuerda con el mensaje del Sermón del Monte. Hay que hacer malabares con el texto para interpretar el pasaje o la exhortación de Jesús de esta manera. Habría que tachar el versículo 6. Habría que tachar el versículo 15 y muchos otros de la Biblia. Ahora, esto no resuelve el problema, necesariamente. Sabemos que esa interpretación del texto no es la correcta. Sabemos que nosotros debemos usar el discernimiento crítico en la iglesia para saber medir la doctrina, las obras de las personas. Pero entonces debemos preguntar de nuevo, ¿qué quiere decir nuestro Señor cuando dice no juzguéis? Sabemos que esta interpretación absoluta no es la correcta. ¿Pero qué es lo que quiere decir? ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, en el original la palabra juzgar tiene una amplia gama de significados. Amplia gama. Puede referirse simplemente al hecho de tener una opinión sobre algo. Así se lo usa en el Nuevo Testamento, tener una opinión sobre algo. Como así también la palabra juzgar puede expresar la idea de condenar a alguien. O sea, noten, puede significar simplemente tener una opinión de algo como condenar a alguien. O sea, el espectro, la gama de significados es muy amplia. Y eso sugiere que el diccionario no es el lugar donde vamos a encontrar la solución para saber determinar qué es lo que Jesús quiere decir. El diccionario no es el lugar. Nosotros tenemos que observar el contexto. Tenemos que observar el contexto cuidadosamente para determinar cuál es el sentido exacto de la palabra. Y como acabamos de ver, es obvio que la exhortación de Jesús no puede ser entendida en un sentido absoluto. Es obvio que la exhortación de Jesús no puede ser entendida en un sentido universal. No juzguéis a nada por nada del mundo. No está diciendo eso Jesús. Cristo no prohíbe aquí, ni en ningún otro lugar del Sermón del Monte, el uso del discernimiento, el uso de las facultades críticas de la mente. De hecho, anteriormente, fuimos al capítulo 5, pero anteriormente en el Sermón del Monte, Jesús mismo advierte también sobre el peligro de la hipocresía de los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan? Noten, por ejemplo, capítulo 5. Perdón, capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando des limosna, dice versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes. Los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Y aunque Jesús no menciona acá a los escribas y fariseos, nosotros sabemos, en vista a todo lo que sucede incluso antes en el capítulo 5, versículo 20, y lo que viene después en los evangelios, que Jesús, esta palabra de hipócrita, generalmente la usa en referencia a ellos. Dice, no den limosna como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa, versículo 5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas de nuevo, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, Jesús, no solo después en el capítulo 7, sino que antes en el capítulo 6, ya había advertido sobre la hipocresía de estos líderes religiosos, lo cual implica que sus discípulos deben tener cierto sentido de ¿qué? De discernimiento. Tienen que evaluar a las personas. Tenemos que saber discernir el comportamiento, la conducta, las obras de las personas.
Sean que estén ayunando, sean que estén orando, lo que estén haciendo, dice Jesús. Entonces, Cristo no prohíbe aquí, ni en ninguna otra parte del Sermón del Monte, el uso del discernimiento. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor específicamente? ¿Qué es lo que condena? ¿Qué es lo que prohíbe? Bueno, creo que aquí nos ayuda ir al relato paralelo del Sermón del Monte en el Evangelio según Lucas. Acompáñenme a Lucas por un momento. Porque en Lucas capítulo 6 tenemos el relato paralelo del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Y noten en sus Biblias lo que dice el relato paralelo de Mateo 7, versículo 1. Lucas 6, versículo 37 lee así: no juzguéis, mismas palabras, y no seréis ¿qué? Juzgados. Hasta ahí vamos bien, pero noten lo que dice después. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Evidentemente, la intención de Jesús es condenar esa actitud hipercrítica de censura que muchas veces se manifiesta en los discípulos de Jesús. Eso es lo que Jesús está prohibiendo, esa actitud de censura hipercrítica. No se trata de todo tipo de juicio, eso no es lo que está condenando. Sino que lo que Jesús condena y prohíbe aquí es aquel juicio que se nutre de una intención maliciosa, a la cual le falta toda compasión, que no tiene misericordia. Lo que Cristo está reprobando aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1, es esa inclinación del corazón, es esa disposición del corazón descalificadora que sirve para lesionar relaciones en la iglesia, que crea conflicto entre los hermanos. Se trata de aquel enjuiciamiento constante que es primo hermano del desprecio, que menosprecia a las personas, que es primo hermano de la contienda, de los problemas. Como describe Pablo, ¿se acuerdan? En Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Noten lo que dice Pablo. Esto es interesante porque nos ayuda a definir y a entender este concepto y esta actitud hipercrítica. En Romanos capítulo 14, ¿se acuerdan? Este es el contexto de la carta donde Pablo habla acerca de los débiles en la fe. Y noten lo que dice el versículo 10 de Romanos 14. Pero tú, dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? La misma palabra que usa Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 1. Pero noten la siguiente pregunta. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esa es la actitud condenatoria que Jesús reprueba en Mateo 7. Esa actitud, esa inclinación, ese enjuiciamiento que menosprecia al otro. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vamos a volver a este pasaje después. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, noten, versículo 13 de nuevo, ya no nos juzguemos, otra vez la misma palabra, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Noten que esta es una actitud que busca el tropiezo del hermano, que busca que mi hermano falle, que busca lesionarlo, lastimarlo, crear conflictos. O sea,
Nuestro Señor lo que busca es que la relación entre hermanos sea una relación restauradora, no destructiva. No destructiva, restauradora. Ahora, lamentablemente, nuestras relaciones en la iglesia muchas veces se caracterizan más por una inclinación a censurar que por comentarios que son constructivos, ¿o no? Muchas de las relaciones de la iglesia se caracterizan por eso, por ese juicio áspero, preponderante, rápido. Y es por eso que Jesús, creo yo, interrumpe el Sermón del Monte con esta exhortación que es realmente pequeña pero punzante. Va al corazón del problema. Porque esta actitud hipercrítica ha causado estragos en muchas congregaciones. Y lo seguirá haciendo, ¿por qué? Porque esta actitud sabe cómo revestirse de justicia. Aparenta ser buena. Es una maestra del camuflaje. Y como la levadura en la masa, es casi completamente imperceptible al ojo humano. De modo que nosotros debemos tener mucho cuidado de no engañarnos a nosotros mismos. Porque hay una diferencia enorme entre ser un crítico constructivo a ser un hipercrítico. Hay una diferencia enorme a tener una disposición de corazón constructiva hacia mi hermano, a tener una inclinación que quiere destruir y ver a mi hermano en el suelo. ¿Quieres saber qué eres tú? Si eres un crítico o un hipercrítico, hazte las siguientes preguntas. Hazte las siguientes preguntas. ¿Tus opiniones negativas están acompañadas con un sentido de superioridad? Cuando opinas en la iglesia, ¿qué es lo que está motivando eso? ¿La superioridad tuya como líder de la congregación? ¿Sientes un espíritu farisaico en la profundidad de tu ser cuando un hermano de tu iglesia no está andando bien con el Señor? Ahí viene. Otra vez. ¿Tienes una tendencia a despreciar a los demás con comentarios precipitados? ¿Con comentarios entrometidos todo el tiempo? Ni siquiera es el tema de la discusión, pero de alguna manera tú logras meter ese comentario ahí, acerca de ese hermano en ese momento y en ese lugar. ¿Te decepcionas rápidamente cuando no encuentras fallas y defectos en las personas? ¿Te molesta eso? ¿Esperas siempre lo peor de otros? ¿Culpas a los demás por ofensas insignificantes? ¿Culpas a los demás por cuestiones de poca importancia en la iglesia? No, yo no fui, fue él el que tiene la culpa. ¿Te deleitas en la crítica por la crítica misma? Si contestas todas estas preguntas, entonces tienes una actitud hipercrítica que necesita ser extirpada de tu corazón lo antes posible. Si contestaste que sí a una de estas preguntas, tienes un espíritu farisaico. Tienes un problema en tu corazón que necesita ser solucionado hoy, ya, porque Cristo prohíbe esta actitud en la iglesia. Cristo prohíbe esta disposición descalificadora. Deja de engañarte. No estás amando a las personas, las estás aplastando con tu actitud justiciera. Estás aplastando a los hermanos con tu actitud intolerante. No las estás amando, no las estás llevando a los pies de Jesús. No excuses tus comentarios despiadados, insensibles y tus críticas injustas sobre la base de tus convicciones personales. Porque ¿cuántas veces nos escondemos detrás de esas?
Es que esta es mi convicción personal. Y en el nombre de las convicciones personales hacemos destrozos en la iglesia. Dividimos iglesias. Enfrentamos a líderes, a ancianos entre la iglesia, unos contra los otros, porque es mi convicción personal. Me encantó este comentario de J.C. Ryle, el obispo. Él solía decir lo siguiente: es posible, escuchen esto, es posible presionar las palabras de la Biblia hasta un punto que ya no destilan medicina, sino veneno. Y hay muchos líderes en la iglesia que por convicciones personales presionan el texto de la Biblia y le dan de comer veneno a las relaciones de la iglesia. No te excuses, dejas de engañarte. No estás amando a las personas, las estás aplastando. No te escondas detrás de convicciones personales. ¿Sabes por qué? Porque los escribas y los fariseos se volvieron agobiantemente moralistas porque hicieron exactamente eso. Tenían una perspectiva alta de la Escritura, no baja. Y sin embargo supieron cómo presionar el texto para darle comer veneno a sus seguidores. Lucas 16:15. Después de la parábola del mayordomo infiel, versículo 14 de Lucas 16, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que escuchen, os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta actitud hipercrítica, de arrogancia, injustificada, que busca siempre lo peor de mi hermano, es detestable a los ojos de Dios. Dios la abomina y no la justifica ni siquiera en el mejor de los líderes. Ten cuidado, porque tú puedes ser que te estés engañando a ti mismo. Ahora, habiendo examinado la exhortación de nuestro Señor aquí en Mateo 7, versículo 1, no juzguéis, y lo que implica para nosotros en la práctica, esta serie de preguntas, evaluando nuestro corazón, ahora es necesario ir al segundo elemento. Ahora es necesario evaluar toda la explicación con mayor detenimiento. La explicación, ese es el segundo elemento del pasaje, la explicación. Vimos la exhortación, es clara. Ahora veamos la explicación de esa exhortación. Y este segundo elemento está compuesto de 3 razones específicas. Está compuesto de 3 razones muy claras. Y la primera la encontramos al final del capítulo 1. Noten lo que dice Jesús. No juzguéis, esa es la exhortación, y aquí viene la primera razón, para que no seáis juzgados. Ahí está la primera razón, que nos ayuda a entender la exhortación de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí Cristo nos da una razón muy práctica. Una razón muy personal, pero ¿qué significa exactamente esto? No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, hay quienes sugieren que Jesús está diciendo algo así. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. De hecho, así es como aparece en la Nueva Versión Internacional, la traducción de capítulo 7, versículo 1 de Mateo. Pero esta traducción no es un fiel reflejo del idioma original. En griego, la palabra nadie no está allí, sino que fue agregada a este versículo para darle mayor sentido.
Y aunque es cierto que todo aquel que tiene una actitud de censura en la iglesia es más propenso a ser criticado por otros, parece que nuestro Señor está yendo más allá que esto. Nuestro Señor no está diciendo no juzguen a las personas en la iglesia para que las personas de las iglesias no lo juzguen a ustedes. No está diciendo ustedes pagan con esta moneda, le van a pagar con esta moneda. No está diciendo eso en la iglesia. Él no está hablando del juicio que nosotros recibimos de parte de las personas, sino que Jesús está hablando del juicio que recibiremos de parte de ¿quién? De Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, y podríamos agregar, por Dios. Ese es el énfasis del pasaje. Y esto queda claro, otra vez, en el relato paralelo de Lucas 6. Acompáñenme ahí. Nosotros leímos el versículo 37 de Lucas 6, que agrega las palabras no condenéis y no seréis condenados y nos ayuda a entender de qué tipo de juicio está hablando Cristo. Pero noten que inmediatamente antes de la sección en la que Cristo nos prohíbe juzgar con una intención maliciosa a las personas, vemos una referencia al juicio postrero, al juicio venidero. Noten, versículo 35 de Lucas 6. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será ¿qué? Y será vuestro galardón grande. Habla de un galardón. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice, sed pues misericordiosos, como también ¿quién? Vuestro Padre es misericordioso. Está hablando del galardón que el Padre dará en el futuro. Y eso nos ayuda a entender un poquito más qué es lo que Jesús quiso decir con esa última parte del versículo 1 del capítulo 7 de Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios, cuando Él les tenga que dar el galardón. Ahora, para algunos cristianos esto puede resultar un poco confuso, ¿o no? Porque Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Que los que están en Cristo Jesús ahora, no hay ¿qué? No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso dice Romanos 8, ¿no? Volvamos a Romanos 14. Es cierto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8, pero el mismo libro de Romanos también enseña que todos los creyentes estamos citados por decreto divino a presentarnos delante de Dios en el futuro. Otra vez, capítulo 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y noten, en el contexto, la audiencia está hablando de hermanos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, versículo 12, que ¿qué? Que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, el libro de Romanos, que por un lado dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, al mismo tiempo afirma que un día nosotros tendremos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Estamos citados a responder delante de nuestro Maestro. Y claro, nosotros lo sabemos. No todo juicio del que se habla en la Biblia es igual. El juicio del que está hablando Pablo en Romanos 14 no será para decidir nuestro destino eterno, si vamos a ir al cielo o al infierno. Ese no será el tipo de juicio en aquel día. Pero de alguna manera, Pablo dice que ese juicio nos afectará. No será para definir el destino, pero sí afectará.
ciertas cosas del destino. Acompáñenme a 2 de Corintios, donde queda aún más claro. 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 9 de 2 de Corintios 5 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Mismas palabras de Romanos 14, versículo 10. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Noten que el texto dice porque, y agrega Pablo. Pablo podría haber dicho, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que es necesario que todos los creyentes comparezcamos ante nuestro Señor para evaluar según lo que hayamos hecho cuando estábamos peregrinando por la tierra, sea bueno o sea malo. O sea, en aquel día, en ese tribunal, en ese juicio, nosotros no perderemos la salvación, eso es claro, pero algo vamos a perder en aquel día. Algo vamos a perder cuando nuestras obras sean seriamente evaluadas por el ojo infalible de Cristo. Y eso es inevitable. Todos, hermanos. Todos los que están acá, que han puesto su fe en Jesús, inevitablemente debemos y rendiremos cuenta delante de Cristo. Todos. Y todos en aquel día estaremos a cara descubierta con nuestro espíritu totalmente abierto delante de Dios, desnudos, sin ningún tipo de fachada ni título. Y Cristo mirará cómo obramos mientras estuvimos en la tierra, sea para bien o para mal. Y todos tendremos que responder en aquel día. No solo por las obras, sino ¿saben por qué? Por las intenciones del corazón. Incluyendo la inclinación de censurar a otros. Otro pasaje donde Pablo habla acerca de este tribunal es 1 de Corintios capítulo 4. Capítulo 4 de 1 de Corintios, dice Pablo así, versículo 1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, o téngannos los hombres, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, de los ministros, que cada uno sea hallado fiel. Noten que no dice perfecto. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nadie en aquel día va a quedar libre de la evaluación divina, infalible, de parte de Cristo. Y Cristo no solo va a evaluar nuestras obras, Cristo va a evaluar nuestras intenciones, la inclinación. Si teníamos una disposición áspera en el ministerio, en aquel día no habrá fachada que valga. Dios lo sabrá todo y lo revelará todo.
Y en aquel día esa fachada farisaica no podrá quedar de pie. Ahora, esta primera razón es muy seria. No juzguéis para que no seáis juzgados por Dios. Y esta razón ya debería ser suficiente. Y nos debería hacer reflexionar profundamente en la manera que estamos haciendo el ministerio en la iglesia. Pero Jesús agrega otra razón en este pasaje, que nos hace temblar de miedo. Si la primera no lo hizo, esta lo hará. Y la segunda razón la encontramos en el versículo 2 de Mateo 7. La segunda razón para no juzgar con una actitud de desprecio en la iglesia es que no solo provocamos juicio contra nosotros mismos en el tribunal de Cristo, sino que también nosotros establecemos la pauta, la norma con la que Cristo nos juzgará aquel día. ¿Escucharon eso? No juzguéis, dice Jesús en Mateo 7:1, para que no seáis juzgados por Dios, porque, segunda razón, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados por Dios. Y con la medida con que medís, os será medido. Si la primera razón no fue suficiente, esta segunda te debe hacer temblar. Esta es en sí una de las afirmaciones más alarmantes de toda la Biblia. Especialmente, ¿saben para quiénes? Para los líderes de la iglesia. Es muy probable que Santiago, ¿recuerdan? Estaba pensando en esto. Cuando dijo en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor ¿qué? Condenación. Una evaluación más cercana, más detenida. Especialmente para nosotros. Estas palabras son alarmantes. Porque Jesús lo que está diciendo aquí es que en el juicio venidero, o que el juicio venidero, mejor dicho, será como un boomerang. Que regresará, ¿se acuerdan del boomerang cuando lo tiran? Yo intenté tirar miles en mi vida, nunca ninguno volvió. Pero yo sé que este volverá. Y dice que el juicio venidero será como ese boomerang, que regresará sobre nosotros de acuerdo a la fuerza y de acuerdo al vigor que hayamos utilizado para juzgar a otros. Y el juicio hipercrítico que nosotros habemos y hemos utilizado en la iglesia se volverá nuestra propia horca. Tal como recuerdan en Esther capítulo 7, tal como la horca de Amán, que preparó para ejecutar al inocente Mardoqueo y al final él terminó siendo ejecutado en esa. Jesús dice que con la misma fuerza que criticamos a los demás, esa será la pauta que marcará su juicio para nosotros en el final. O sea, este pasaje nos demuestra que hay un claro elemento de retribución divina en las palabras de Jesús. Y uno podría decir, bueno, esto es nuevo. No es nuevo. En el Antiguo Testamento lo vemos, la retribución divina, vez tras vez, específicamente los Salmos. Pero eso también, ¿saben dónde lo encontramos? En el Sermón del Monte. A lo largo de todo el Sermón del Monte. Dios nos trata de la manera que nosotros tratamos a los demás. Claro que sí. Noten, Mateo capítulo 5. Versículo 7. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados los quienes. Los misericordiosos, los que hacen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia ¿de quién? De Dios. Capítulo 6. Versículo 14. Después de que Jesús enseña a orar a sus discípulos, dice,
Versículo 14 de Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasará? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay retribución. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si somos misericordiosos, Dios es misericordioso para con nosotros. Si tenemos compasión, nosotros seremos juzgados de la misma manera. Pero si nosotros despreciamos a los demás en la iglesia con una actitud condenatoria, bueno, ¿cómo podemos nosotros esperar que Dios no sea severo con nosotros en el final? Es simplemente justo, tiene sentido. Y la verdad es que no conozco, además de la primera razón, pero no conozco otra verdad en la Biblia que pueda apartarnos más de la práctica pecaminosa de condenar a otros en la iglesia que esta. No hay otra pauta. Es un pensamiento realmente aterrador. Es un pensamiento realmente escalofriante. Porque cuanto más nos empeñamos nosotros en examinar la vida de nuestros hermanos de manera condenatoria, más alto estamos elevando la horca de Dios. Tengan cuidado, hermanos. Porque el tono de tu ministerio se convertirá en el tono de tu juicio en el tribunal de Cristo. La manera en la que tú tratas a otros, la manera en la que tú evalúas condenatoriamente a otros, esa manera es la misma manera con la que Cristo te evaluará en el final. Eso es escalofriante. Incluso para mí, que tengo que exhortarlos a ustedes esta mañana. Y si eso no es suficiente, Jesús nos da una tercera razón. Una tercera razón para no juzgar a otros con una actitud de desprecio. Y la encontramos en los versículos del 3 al 5. Noten. ¿Por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en estos versículos del 3 al 5, Cristo enseña que otra de las razones por las cuales nosotros no deberíamos estar criticando condenatoriamente en la iglesia a otros es porque somos incapaces de juzgar. No solo debemos recordar que nosotros mismos seremos juzgados por Dios un día y que nosotros también fijamos la norma, la pauta, cuando tenemos una inclinación de censurar, sino que además Jesús dice que no tenemos ningún derecho para hacerlo cuando lo hacemos por motivaciones incorrectas. Porque si todo lo que nos preocupa es la paja que está en el ojo de nuestro hermano y no vemos la viga en nuestro propio ojo, entonces no nos preocupa el juicio verdadero. No estamos interesados en la verdad. Pretendemos estarlo, pretendemos decir que estamos restaurando a las personas con este tipo de comentarios, persuadimos a otros e inclusive nos persuadimos a nosotros mismos de que este es nuestro único interés, pero no lo hacemos, no estamos interesados en las personas. Al no tratar con la viga en nuestro ojo,
ponemos en evidencia que la verdad no es nuestro objetivo en el final, sino que es un medio para alcanzar otra meta. ¿Saben cuál meta? La justificación propia. La misma meta que tenían los fariseos. La misma meta. Entonces decimos estar preocupados por los demás en la iglesia, decimos estar preocupados, agobiados por las faltas de otros, y tratamos en la iglesia de dar la impresión de que queremos eliminar la paja del ojo de mi hermano, pero Cristo irónicamente nos confronta aquí con la verdad de que nosotros no estamos capacitados para hacerlo. ¿Por qué? Porque este es un proceso sumamente delicado. Sacar la paja del ojo de mi hermano es algo delicado. Es un proceso que lleva tiempo, que conlleva ternura, misericordia, un espíritu generoso, manso, humilde. Y queremos ir ahí a quitarle la paja a mi hermano cuando tengo semejante viga en el mío. Hermanos, la viga en nuestro ojo nos descalifica. Y creo que todos estamos aquí de acuerdo de que es ridículo de que una persona ciega trate de guiar a otro ciego, ¿o no? Pero hay algo más ridículo que eso, ¿y saben qué es? Un oculista ciego. Y un oculista ciego no solo es completamente inútil, sino que es muy peligroso. Y hoy la iglesia está llena de oculistas espirituales ciegos. Por esta razón, nuestro Señor inmediatamente, después de hacer esa ilustración, ¿qué dice en el versículo 5? Hipócrita. La misma palabra que utiliza para referirse a los líderes religiosos de aquel tiempo, que buscaban su propia justificación. Hipócrita. ¿Cómo es que vas ahí tratando de operar a otros cuando tienes una viga? ¡Los vas a lastimar! Hipócrita, no estás capacitado para hacerlo. No podemos pretender ser oculistas espirituales con una viga en medio de nuestro ojo. No tiene sentido. Nadie que tenga un poquito de sentido común iría a un oculista ciego. Nadie. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos sido culpables en la iglesia de ir a otros y decirle, ven a mi oficina, siéntate, déjame operar tu corazón cuando tengo semejante viga en el mío? Noten lo que dice Pablo en Gálatas. Gálatas 6. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, escuchen, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Escuchen este principio, hermanos. Para restaurar a alguien en la iglesia necesitamos un espíritu de mansedumbre, no un espíritu farisaico. El espíritu farisaico destruye a la iglesia de Dios, pero el espíritu de mansedumbre edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque noten lo que dice el versículo. El espíritu de mansedumbre siempre se considera a sí mismo antes de operar. Eso es lo que dice el versículo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y noten lo que sigue después.
considerándote a ti mismo. Noten la conexión que hay. Lo que define al espíritu de mansedumbre es que esa persona primero se considera a sí mismo para ver si tiene una viga en el ojo. Eso es lo que Cristo demanda de sus seguidores y mucho más de sus pastores, de sus líderes. Que tengan un espíritu de mansedumbre, así como Él lo tenía. Manso y humilde de corazón. Ahora, antes de concluir esta enseñanza que Jesús hace sobre la actitud hipercrítica, esta inclinación condenatoria, nuestro Señor agrega un elemento más. Un elemento más que es muy importante y no podemos pasar de alto. ¿Hubiese sido suficiente terminar donde terminamos? Sí. Pero hay un elemento más. Vimos la exhortación, versículo 1. Vimos la explicación, compuesta de 3 razones, del versículo 1 al 5. El tercer y último elemento que vemos en este pasaje es el equilibrio. El equilibrio. Porque Cristo cierra esta enseñanza con una ilustración extraordinariamente poderosa. Noten lo que dice Jesús, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, no sé ustedes, pero a primera vista esta ilustración parece estar fuera de lugar. De hecho, en algunas versiones, particularmente en inglés, este versículo está en un párrafo aparte. Le ponen hasta otro título para diferenciarlo de lo que viene antes. ¿Y por qué parece que está fuera de lugar? Porque Jesús acaba de explicar, por medio de 3 razones, que la actitud censuradora es muy peligrosa para los creyentes. Es muy peligrosa. La condenación despiadada provoca juicio contra nosotros mismos en el tribunal de Cristo, marca la pauta con la que Jesús nos evaluará en aquel día y fomenta en nosotros una actitud farisaica. Sin embargo, inmediatamente después de semejante advertencia que Jesús hace de los versículos 1 al 5, nuestro Señor nos insta precisamente a juzgar a los perros y a los cerdos. Acaba de advertir en contra del juicio farisaico, de la actitud condenatoria. Y va al versículo 6 y nos insta a juzgar. Para algunos esto puede parecer un poco contradictorio, pero no lo es. Como vimos anteriormente, Cristo en ningún lugar excluye todo tipo de juicio. Nunca lo hace. Nunca Jesús prohíbe el uso del discernimiento. Nunca Jesús prohíbe el ejercicio de las facultades críticas. Nunca. De hecho, ¿se acuerdan en Juan 7:24 cuando Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús termina la enseñanza con esta ilustración? Porque después en el versículo 7 va a hablar de la oración, va a ir en otro tema, en otra dirección. ¿Por qué Jesús termina con esta ilustración? Bueno, y creo que la razón por la que Jesús termina con esta ilustración es que este concepto al final, el versículo 6, sirve para poner en equilibrio la exhortación del capítulo 7, versículo 1. El versículo 6, véanlo de esta manera, es como una especie de correctivo. Es como una especie de correctivo que nos resguarda de interpretar incorrectamente lo que quiso decir en los versículos 1 al 5. Nos guarda de eso. Si no tuviésemos el versículo 6, podríamos saltar a la conclusión de que Jesús nos está pidiendo que no juzguemos a nadie por ningún motivo nunca. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Nos está resguardando de interpretar incorrectamente la explicación. Y evidentemente, en los ojos de Jesús, hay 2 peligros en los que nosotros podemos caer. Uno de esos 2 peligros es justamente concluir que nosotros no tenemos ningún derecho a oponernos a doctrinas equivocadas en la iglesia.
y que tenemos que darle la bienvenida a todos y que todos somos iguales y viva el amor y viva la paz. Uno de los peligros es concluir que no tenemos derecho a ejercitar la disciplina en la iglesia. El otro peligro es el de volvernos justicieros, el de volverlos intolerantes con todos por cualquier cosa. Entonces aquí nuestro Señor, con este último versículo, nos está pidiendo que no es ni un extremo ni el otro. Nos está pidiendo que andemos por una senda muy estrecha entre estos dos extremos. En otras palabras, este es un llamado al equilibrio en nuestro uso del discernimiento, al equilibrio en la vida cristiana, al equilibrio en nuestro liderazgo. Y para entender mejor el principio de la moderación o del equilibrio que Cristo nos está llamando, es indispensable para nosotros entender un poquito más la ilustración, analizar la ilustración más de cerca. Porque esta imagen tiene como protagonistas ¿a quiénes? A dos animales, dos animalitos. ¿El primer animal cuál es? El perro. Ahora, para nosotros el perro es un animal domesticado, bonachón, podríamos decirlo. Pero en la antigüedad no era así. Con la excepción de los perros que se usaban para arriar a las ovejas, los perros eran animales cruzados la mayoría del tiempo, eran casi medio salvajes y actuaban como animales carroñeros. Andaban sucios todo el tiempo, vagando por la basura, y con frecuencia los perros estaban enfermos. Nadie quería tener un perro en la casa. Y mucho menos, nadie quería dormir con un perro, como muchas veces acostumbramos en nuestros días. Sería loco para un judío de aquel tiempo considerar dormir con un perro o un gato. Eso no es un animal. El otro animal que vemos, ¿cuál es? El cerdo. El cerdo. Para los judíos el cerdo era considerado la personificación de la inmundicia, lo peor de lo peor. Por eso es que cuando, ¿se acuerdan? Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo en el altar judío en el año 168 a.C. y obliga precisamente a los sacerdotes a comer el cerdo. Eso fue una abominación total. Y eso desencadenó una revuelta, la revuelta de los macabeos. Porque es impensable que un cerdo estuviese en el lugar más puro de todos. Un judío nunca hubiera tratado de domesticar un cerdo. Al igual que los perros, eran animales salvajes que se alimentaban solos. A menudo, ¿dónde? En los basureros, alrededor de las ciudades. Eran peligrosos los cerdos, eran feroces, eran animales despreciables. Creo que el planteamiento de Jesús, el argumento es bastante claro. Ninguno de estos dos animales apreciaría que le arrojen una perla. No sabe lo que es. No tiene conciencia de lo que es. No sabe distinguirlo. La única manera que lo distinguiría es cuando se lo pongan en la boca y se dé cuenta que no es comida y en aquel momento tal vez trate de atacar al que le tiró la perla. Porque el perro y el cerdo, su principal preocupación ¿cuál es? Rebuscar en la basura por la comida. De igual manera, dice Jesús, hay personas que son totalmente antagónicas a las cosas de Dios. Hay personas que no les importan las cosas de Dios. Y que no están en los vertederos, están en la iglesia. Entonces Jesús lo que nos dice es, por un lado, nosotros no tenemos autoridad
para juzgar a nadie en el sentido de condenar o descalificar maliciosamente a las personas. Eso ya lo hemos visto. Pero por el otro lado, Jesús, para corregir cualquier mala interpretación que nosotros podríamos hacer del texto, dice que nosotros debemos evaluar a todos en la iglesia para saber cómo tratarlos para determinadas cuestiones del ministerio. Es necesario ver las obras de las personas. Ahora, noten que Jesús dice que evalúen los motivos, el corazón de la persona, porque hay solo una persona que puede hacer eso y es Dios. Así que Jesús se pasa de un extremo de ir por la vida con una actitud condenatoria al de cegarnos ante el comportamiento de las personas. Y Jesús dice, el que tiene ese espíritu farisaico peca precisamente de malicia. Pero aquel que decide cerrar sus ojos ante el comportamiento y no sabe distinguir entre un cerdo y un perro, peca de ignorancia. Aparentemente, el primer extremo, el de ir por la vida condenando a todos, es el más común entre los discípulos de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, noten el pasaje de nuevo. 5 de los 6 versículos están justamente utilizados para abordar la actitud hipercrítica de censura, de condenación. Solo uno de los 6 versículos se enfoca en las personas que no juzgan a nadie correctamente. Y esta proporción de 5 contra 1 nos ayuda a nosotros a ver dónde está el peligro más grande y preponderante en la iglesia. El peligro está ahí, en el extremo de andar como un justiciero, con la espada de mis convicciones personales sacando cabezas todo el tiempo. Pero, como Cristo también en este Sermón del Monte había enseñado antes que los discípulos deben amar a sus enemigos, ¿se acuerdan? En el versículo 44 del capítulo 5, Jesús también había enseñado en el Sermón del Monte que nosotros debíamos volver la mejilla, la otra mejilla a nuestros perseguidores. Entonces, la exhortación de Mateo 7, versículo 1, corre riesgo a malinterpretarse. Si no matizamos, si no consideramos todo lo que Jesús está diciendo, entonces esto podría conducir a necias actitudes de permisividad en la iglesia, de ingenuidad en la iglesia. Y Jesús nos quiere llamar al equilibrio. Y el equilibrio es este, saber distinguir entre 2 tipos de personas. Ahí hallas el equilibrio. Entre un espíritu farisaico y un espíritu ingenuo. Entre saber distinguir entre 2 tipos de personas. Noten, el primer tipo de personas se compone de hermanos, ¿no es así? Versículos 3 al 5. En esos versículos nada más y nada menos que 3 veces Jesús usa la palabra hermanos. Está hablando de hermanos, creyentes. Pero el segundo grupo de personas no consiste de hermanos, consiste de perros, consiste de cerdos, personas impías, cuya actitud hacia los santos es de desprecio. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio es este. En el caso de los hermanos, está bien, es correcto intervenir para asistirles en su crecimiento espiritual mediante nuestra exhortación, buscando la edificación, valorando, porque ellos lo valoran. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero por el otro lado, dice Jesús, es inútil tratar de intervenir de la misma manera en la vida de personas que están muertas espiritualmente hablando y se rehúsan a creer en el Evangelio de Dios. Es inútil. No tiene caso. Jesús no está diciendo, los 2 grupos no deben ser tratados de la misma manera.
Y creo que acá alguien que nos ayuda a entender esto es Pedro. Acompáñenme a Pedro. Segunda de Pedro, más precisamente. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Escuchen lo que dice Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también, ¿qué? Entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y unos cuantos versículos después, el apóstol expresa que tales individuos que hablan mal de cosas que no entienden son, noten, versículo 12, son como animales irracionales. Noten eso. Nacidos para presa, son nacidos para destrucción, y que porque son nacidos para eso, dice, perecerán en su propia perdición. Y termina ahí. Usando como ejemplo las dos mismas especies de animales que usó Cristo en Mateo 7:6, Pedro cierra esta advertencia en el versículo 22 con estas palabras. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No son el mismo tipo de personas. Y el equilibrio está en saber identificar a un puerco y un perro de un hermano. Mantengamos entonces un equilibrio adecuado en nuestro ministerio pastoral. Evitemos la crítica que es tan común en nuestros días, esa crítica desconsiderada, que no toma en cuenta todas las cosas, y cuidemos nuestro corazón de este pecado tan despiadado y engañoso. Examinemos, evaluemos nuestro corazón todos los días. Evaluemos nuestra actitud hacia las otras personas en las iglesias, porque Dios, hermanos, detesta la actitud farisaica. Dejemos de criticar con un espíritu farisaico y empecemos a construir con un espíritu de mansedumbre. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es el llamado de Dios principalmente para un líder de la congregación. El de dejar de criticar con un espíritu farisaico y empezar a edificar la iglesia con un espíritu de mansedumbre. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque este pasaje, por un lado, es tan pero tan duro. Nos redarguye de nuestro pecado. Expone en nosotros debilidades que muchas veces se disfrazan de ministerio pastoral, pero que en realidad buscan la justificación propia, como lo hacían los fariseos, que estaban más interesados en obtener la gloria de las personas que de parte tuya. Oh Dios, tú conoces nuestro corazón. Y un día revelarás lo que hay dentro de él. Padre, trata con nosotros. Que tu Santo Espíritu utilice este versículo
para traer arrepentimiento, cambio, cristoformidad. Y ser manso de espíritu, como Jesús lo era. No permitas tampoco, oh Dios, que cerremos los ojos ante cualquier comportamiento en la iglesia. Porque la iglesia está llena de personas que aparentan ser ingenuas, pero que en realidad son perros. Y están ahí como los falsos profetas, los falsos maestros que se entrometieron en el pueblo de Israel, que se entrometieron en la iglesia primitiva. ¿Cómo no se van a intrometer en la nuestra? Danos, Señor, también por el otro lado, el valor, el coraje, para saber defender la verdad. No con un espíritu condenatorio, pero sí con un espíritu de mansedumbre. Y saber distinguir entre un hermano y un perro, entre un creyente y un incrédulo. Alguien que no solo no confía en ti, pero que además se revela, se mofa de la persona de Cristo. Levanta hombres, oh Dios, líderes de los que están aquí, que amen a tu iglesia, que te pongan a ti por encima de todo y que siempre, todos los días, primero se miren en el espejo de la palabra para considerar las fallas propias antes de considerar la de los demás. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.